Guía para elaborar una propuesta de investigación. Capítulo 1. El problema de investigación. Siempre para un problema de investigación partimos desde ¿cuál es esa definición que vamos a dar a un problema o proyecto de investigación? Que los define el qué, el por qué y para qué de la investigación, ya sea en base teórica o metodológicamente. La propuesta de investigación siempre está centrada en un tema de investigación. Identificar el tema que se va a estudiar, el problema a investigar, plantear objetivos y metas del proyecto de investigación. Es una tarea sumamente difícil. También puedo mencionar que en el ámbito educativo nos da mayor interés, mayores necesidades y sobre todo una propuesta, un análisis que nos da un resultado. Debido a todo esto también tenemos la identificación del problema, el propósito fundamental de la investigación, como es un objeto de estudio, que partimos desde el para qué se realiza el estudio, es decir, que se pretende resolver o aportar en el estudio o en el proyecto que se está realizando o abordando. La definición del problema se organiza en la información en 4 puntos: en la definición del problema, la investigación, el planteamiento, objetivos y metas que se pretenden estudiar de acuerdo al planteamiento del problema. ¿Qué tal a todos? Yo voy a presentarles el capítulo 2, que es el marco conceptual, y el capítulo 3, que es el marco metodológico. Marco conceptual. Consiste en analizar y exponer teorías, principios teóricos, leyes, enfoques, investigaciones pertinentes para sustentar el objeto de estudio y sus variables. Existen diferentes definiciones. Según Noether, es la descripción, explicación, análisis de un plano teórico y del problema de investigación, de acuerdo con Tamayo, Hernández 1966, es un sistema conceptual integrado por hechos y hipótesis de supuestos teóricos vinculados entre sí en relación con la investigación. Podemos decir que entonces el marco teórico es lo que va a fundamentar nuestro trabajo, ¿no? Es la teoría en sí que nosotros podemos ir de forma ya previa por otros investigadores, ir sustentando, ir apoyando, ir de forma forzando todo lo que nuestro trabajo vaya a presentar. Para elaborar un marco teórico implica la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica, mientras que el marco conceptual está constituido por conceptos involucrados en las variables. Estas son definidas y delimitadas por el investigador en relación a su marco teórico. Entonces, si es que nosotros queremos formar una teoría, vamos marcando algo que ya se había visto anteriormente, algo que ya se investigó o algo que ya se desarrolló con anterioridad. Esto nos ayudará a fortalecer todos los ámbitos de nuestras variables de estudio, sobre todo que nos ayuden a fundamentar nuestras hipótesis. Como dije, el propósito del marco conceptual es ubicar el problema y el resultado de sus análisis dentro de un conjunto de conocimientos existentes y orienta en general el proceso de investigación. Ayuda a precisar y organizar los elementos incluidos en el problema, de manera que se evidencien las acciones concretas. Orienta el estudio en cuanto a la relación de las variables de investigación. Establece hipótesis y deja planteadas otras para estudios posteriores. Sistematiza información bibliográfica en áreas de explicar un fenómeno o situación. Predice cómo se va a manifestar un fenómeno dadas ciertas condiciones. Orienta la organización de datos o hechos significativos para descubrir las relaciones en problema de las teorías existentes. Si nuestro marco teórico, entonces, no tiene un propósito, entonces no sería necesario ponerlo. Por lo tanto, si es que nosotros, como dijimos anteriormente, fundamentamos un marco conceptual, es para que le den más veracidad al trabajo que hagamos nosotros dentro de nuestra investigación. Y también puede de ahí mismo surgir nuevos conceptos, nuevas ideologías, sobre todo una nueva forma de ver desde nuestro punto de vista, fundamentada en lo que dicen investigaciones empíricas. Las variables o hipótesis del marco conceptual. Las variables del marco conceptual constituyen aquellos elementos principales o básicos a estudiar en el problema. Estos son seleccionados por la persona que
únicamente se enuncian de manera conceptual, es un nivel muy de abstracción y generalidad. En las etapas siguientes del procedimiento metodológico, esas variables se llevan a un nivel operativo que permite la observación del fenómeno. Entonces, nuestras variables son todo lo que nosotros vayamos relacionando con el objetivo que hemos visto. Podemos decir qué cosa, que dentro de nuestra investigación nosotros podemos encontrar desde lo más general a algo específico. Entonces, podemos ir constituyendo definiciones y conceptos desde el ámbito más amplio a ámbitos más pequeños, hasta llegar al punto de nuestra investigación o de nuestra hipótesis. ¿Cómo vamos a elaborar un marco teórico? La evaluación del marco teórico implica una revisión bibliográfica antes y durante el proceso de redacción del mismo. En la primera tenemos una exhaustiva revisión de la bibliografía acerca del tema. Nosotros debemos distinguir tres tipos de fuentes cuando vayamos a revisar la información o la bibliografía anteriormente. La primaria, que son directas, proporcionadas en datos publicados, pueden ser libros, antologías, revistas, artículos. Secundaria, consiste en información procesada o reprocesada, listado de fuentes primarias, ejemplos, resúmenes de información. Tenemos también videos, películas, congresos, libros, tesis, etc. Y terciarios son fuentes de segunda mano, ejemplos, documentos que reúnen nombres y títulos de revistas, boletines, simposios, documentos impresos, entre otros. De todos estos elementos de aquí, podemos sacar nuestra información, siempre y cuando sea veraz y que nos aporte cada uno de nuestros trabajos. En el segundo punto tenemos la elaboración de la síntesis conceptual de las teorías, antecedentes e investigaciones previas acerca del problema. Como ya habíamos visto en el capítulo 1, nosotros formulamos un problema. Entonces, ahora, después de que ya hemos revisado un poco, vamos a elaborar una síntesis conceptual. Desde dónde queremos partir hasta dónde queremos llegar. Para esto, la revisión bibliográfica se extrae los resultados de diferentes teorías, investigaciones y datos estadísticos que a criterio de quien investiga estén relacionados con el problema. Identificación de los aspectos principales y estudiar las relaciones entre ellos. Y el cuarto tenemos la identificación de los elementos teóricos y necesarios para fundamentar el problema. En el punto número 3 podemos decir que vamos ya viendo qué es lo necesario, qué es lo que nos interesa a cada uno de nosotros, que estén relacionados o que se relacionen entre ellos. Y luego identificamos también dentro de esas investigaciones o dentro de esas revisiones bibliográficas lo que nos interesa para cada uno de nuestros trabajos y cómo se relacionan con los demás aspectos. 5. La selección de variables principales, es decir, los elementos más importantes para el estudio del problema. Según Canales 1986, las ha clasificado en variables centrales o principales o secundarias del tema de estudio. ¿Qué quiere decir? Desde aquí nosotros también partimos en nuestro trabajo. Vamos a ir viendo cuáles son los aspectos importantes que nos sirven para nuestro trabajo. ¿Cómo podemos nosotros ir clasificando? Pues desde lo más general hasta lo más específico. Podemos ir clasificando lo que son variables centrales y las secundarias. Descripción de las variables y la relación entre ellas y la postulación de hipótesis. Como ya sabemos, después de que ya nosotros hemos visto cada una de nuestras variables, vamos a irla describiendo a cada una. Entonces, de ahí podemos ir viendo cuáles son más importantes y cuáles no. Entonces, según eso, vamos haciendo una identificación y luego vamos formulando hipótesis. Quiere decir esto, que contiene las suposiciones, proposiciones, explicaciones y respuestas a hechos y fenómenos del problema. En una investigación, nosotros dentro del marco teórico no podemos poner en sí un resultado de una investigación anterior o una definición de una investigación anterior que ya den resultado a nuestro problema. Debemos partir desde algo general para nosotros poder identificar de dónde viene todo lo que nosotros estamos planteando. Luego de esto hacemos una esquematización de las relaciones entre variables. Como ya hemos dicho, vamos viendo cuáles son las que nos sirven y cuáles son las que no nos pueden percibiendo. Esto ayuda al investigador a tener una visión del conjunto de las relaciones y facilita la relación del marco conceptual del marco teórico. Después de que hayamos organizado todas nuestras variables según su importancia, según su contenido,
Ya vamos nosotros viendo un esquema de cómo puede quedar nuestro marco teórico, cómo lo vamos a ir desarrollando. Siguiente, organización del material para la elaboración del marco teórico. Entonces, ahora, después de que ya hemos esquematizado todas nuestras variables, vamos a irle desarrollando a cada una de ellas. ¿Cómo? Nosotros podemos fundamentar nuestras variables de manera de citación. Entonces, estas citaciones de las variables conceptuales también las vamos explicando ampliamente con la relación planteada en la hipótesis. Es decir, que también nosotros vamos dando nuestro punto de vista y cómo se va aportando y cómo va aportando a nuestro trabajo. Luego de haber concluido con el marco teórico, procedemos al marco metodológico, como podemos conocer aquí, procedimiento metodológico. ¿En qué consiste este procedimiento metodológico? En este apartado se abordan aspectos generales de los paradigmas cualitativo y cuantitativo de la investigación, qué tipos de investigación, selección de los informantes, selección de los instrumentos de recolección de la información, análisis de resultados y cronograma. Se considera importante mencionar la relación entre algunos términos utilizados en la investigación, tales como paradigmas, tipos de investigación, diseño de investigación, método y técnicas de recolección de la información. Este lenguaje científico podemos ya irlos relacionando, ¿no?, dentro de cada uno de nuestros trabajos para que para el lector también se les haga un poco fácil entender de lo que estamos hablando. ¿Qué son los paradigmas de investigación? Pues un paradigma se puede concebir como un conjunto de creencias y actitudes o una visión del mundo compartida por un grupo de científicos. ¿Esto quiere decir qué cosa? Cómo los demás también lo van a ver nuestro trabajo o la forma de cómo nosotros vamos a desarrollar. De una forma más metodológica, podríamos decir que es la forma de la metodología que vamos a aplicar en nuestro. Según Taylor y Bogdan, 1986, el término metodología designa el modo en que se enfocan los problemas y se buscan las respuestas. Esta palabra está compuesta por el vocablo método y del sustantivo griego logos, que significa juicio, estudio. Se puede definir como la descripción, el análisis y la valoración crítica de métodos de investigación, los que implican explícitamente una metodología determinada. Entonces, esta metodología que nosotros vayamos a utilizar debe mostrarnos el camino que nosotros vamos a realizar para encontrar los resultados que queremos a nuestra hipótesis que nos hemos planteado anteriormente. Entonces, de aquí podemos sacar dos métodos, como ya habíamos visto en la introducción, el método cuantitativo y el método cualitativo. El método cuantitativo. Se debe considerar las siguientes etapas para el método cuantitativo. El planteamiento del problema, reconocimiento de los hechos, descubrimiento del problema y la formulación del problema. Construcción de un modelo teórico. Se seleccionan los factores teóricos relativos del problema, formulación de hipótesis centrales, suposiciones complementarias y elaboración de esquemas de relaciones. Deducción de consecuencias particulares, busca teorías y elementos que conformen y le den consistencia y que conduzcan al investigador a deducir los juicios y razonamientos pertinentes. Estos pueden ser soportes racionales y aprobadas en otros estudios o soportes empíricos no verificados. En cuanto a lo cuantitativo, podemos decir es algo que nosotros podemos verificar, ¿no? Pero que nosotros podemos constar mediante una encuesta o mediante tablas de estadísticas, ¿no? Entonces, de aquí llevamos nosotros dando resultados propios que nos muestran una investigación. Prueba de la hipótesis. Una vez definido el marco de la investigación, se procede a determinar de la manera que serán sometidas a la prueba de las relaciones. Se puede mencionar dos tipos, entre hechos, hipótesis, y entre los fenómenos, aspectos variables. La información obtenida debe ser elaborada o procesada, presentada, analizada e interpretada en función del problema planteado. Cuando nosotros realizamos un método cuantitativo dentro de la investigación, debemos tomar en cuenta que los datos que vamos a obtener van a ser únicos y claros, por lo cuanto nuestras respuestas o nuestros resultados también serán de la misma manera, dependiendo del resultado que hayamos obtenido. Introducción de las conclusiones en la teoría.
Se pretende, además de encontrar las respuestas a los problemas, lograr que la hipótesis o los postulados teóricos se incorporen a los conocimientos existentes en el área. Quiere decir qué cosa, que estos datos de aquí que nosotros obtenemos, nosotros ya los podemos dejar de forma definida para futuras investigaciones y también que nos dan a conocer algo que ya está totalmente completo. En cuanto al método cualitativo de investigación, es de una forma distinta. Podemos, según Taylor y Wolfgang y Pérez, nos dicen lo siguiente. Es inductiva. El diseño de investigación es flexible. Los estudios se inician con interrogantes y se van formando interrogantes, vagantes y formuladas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos también desde algo que no conocemos. No podemos directamente involucrarnos en buscar datos, sino simplemente se vayamos generando hipótesis que pueden ser o no ser. La metodología cualitativa, el investigador se ve en el escenario y las personas en una perspectiva holística, considerados como un todo. Quiere decir que aquí tanto el investigador como los participantes están dentro de un mismo escenario. ¿Sí? Se pueden obtener y se pueden ir considerando y hasta pueden ir cambiando la forma de ver. Se estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se encuentran. Como dije, es en ese momento, en ese lugar, que el investigador va viendo, va conociendo y sobre todo va formulando sus hipótesis. Los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas objeto de estudio. El investigador interactúa con los informantes de un modo natural, no obligado. Sabemos que de aquí el investigador va participando de una forma activa o no activa, pero genera también un acto, genera también una interacción con los participantes y esto le ayuda a obtener los datos que él necesita. Los investigadores tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. En este caso es esencial experimentar la realidad tal como otros lo experimentan. Como habíamos dicho anteriormente, este método es diferente al método cuantitativo, porque aquí los datos son según como el investigador los vaya interpretando, según como el investigador los vaya viviendo. La persona que investiga trata de suspender y apartar sus propias creencias, perspectivas y predicciones. Observa las cosas como si estuvieran ocurriendo por primera vez. Como dije, aquí no se puede adelantar a datos, a respuestas o resultados ya predecidos, sino simplemente los va viviendo y los va creando. No puede dar a conocer resultados antes de aplicar un método cualitativo. Los métodos de investigación colectiva son humanistas, es decir, son métodos que sobre todo, sobre el modo como se ven las personas, si se estudian las personas colectivamente, sería conocerlas en lo personal y experimentar lo que ellos sienten en sus luchas cotidianas. Quien investiga da énfasis a la validez de su investigación. Los métodos permiten permanecer próximos al mundo empírico. Estos permiten asegurar un ajuste entre los datos ya que la gente y lo que la gente realmente dice y hace. A través del proceso de triangulación se llega a constatar y validar la información obtenida mediante diversas fuentes. El investigador en este método se adentra al mundo de la investigación, ¿no? ¿Sí? Entonces sabe lo que está viviendo cada uno de sus participantes, por lo cuanto él puede ya dar un énfasis y resultados de lo que él ha experimentado y lo que él ha vivido. En cuanto al método cuantitativo, el investigador a veces no es necesario que esté presente. ¿Por qué razón? Porque él puede obtener datos de registros de encuestas anteriores y los puede ir dando a conocer, sacando sus resultados. Pero en el método cualitativo, el investigador debe estar presente con los participantes. Todos los escenarios y personas son dignos de estudio. Todos los aspectos de la vida social pueden ser estudiados. Quiere decir que esta investigación cualitativa nos permite investigar en cualquier campo, de cualquier situación, a nivel social. La investigación cualitativa es un arte. Los métodos cualitativos no han sido tan refinados y están analizados como un enfoque racionalista. El investigador es un artífice. Es adelantado a crear su propio método,
Se siguen lineamientos orientados pero no reglas. Por lo tanto, los métodos sirven a las personas que investigan. Si bien es cierto, el método cualitativo, el investigador puede sugerir ideas, puede sugerir planteamientos, puede sugerir algunas causas que causan un efecto para obtener ciertos resultados. A continuación vamos a hablar sobre los tipos de investigación. Según Hernández señala que la clasificación de la investigación se divide en 4 tipos: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Los exploratorios tienen como objetivo familiarizar al investigador con un tema que no ha sido abordado anteriormente, pretendiendo de un tema interesante o con mayor profundidad. Los descriptivos, en cambio, buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades que se sometan a un análisis. Los correlacionales buscan la relación o la no relación consecuentemente a un vínculo conociendo una variable determinada. Los explicativos pretenden explicar por qué ocurre un fenómeno, las condiciones por qué se da el mismo y por qué se relaciona entre dos o más variables. De la misma manera, continuamos con el diseño de la investigación, que consiste en la forma práctica y concisa de responder al problema y a lo planteado. A los objetivos, de la misma forma, se muestra la palabra diseño como un plan o una estrategia para obtener la información que se desea y se presentan en 2 clasificaciones: la investigación experimental y la investigación no experimental. Está relacionada con estudios cuantitativos, a lo que se daría la relación experimental, y la no experimental está relacionada con estudios translacionales y longitudinales que se aplican en ambos enfoques, cualitativo y cuantitativo. A continuación nos dan muestra de la selección de los informantes. La selección de los informantes depende del paradigma de la investigación. Si este es cuantitativo, la elección de la muestra depende del objeto de estudio y del ámbito de la investigación. Es importante recordar que cuanto mayor sea el grupo de estudio, mayor será la generalidad de los datos o estructura obtenida. La selección de los instrumentos y procedimientos de aplicación se basan en técnicas que deben ofrecer la condición de no distorsionar o perturbar a la verdadera, ya que se distinguen entre la cualitativa y la cuantitativa. Algunos estudios, especialmente cualitativos, requieren grabar entrevistas, filmar acciones pedagógicas, hacer anotaciones pormenorizadas de las circunstancias y situaciones, obtener fotografías, cotejar situaciones, entre otras actividades, mientras que los instrumentos de investigación que presentan preguntas cerradas se consideran apropiadas para la investigación cuantitativa. El análisis de datos se indica en la forma que se pretende analizar o interpretar la información. Es un proceso continuo de examen de la información a medida que se obtiene, clasificándola, formulándola en preguntas adicionales, verificándola y desarrollándola en conclusiones. Para el proyecto de investigación se describe en términos generales cómo se pretende analizar, interpretar y presentar la información recopilada para dar respuesta a los objetivos de investigación. Al terminar todo este vínculo de investigación, finalizamos con el cronograma. El cronograma tiene un fin que nos permite visualizar en qué tiempo y qué actividades se van a desarrollar. Es muy útil para quien investiga organice no solo el tiempo destinado al desarrollo del proyecto, sino también los recursos financieros, didácticos, el tiempo posible para recopilar la información y sobre todo el desarrollo del estudio. Cualquier forma de organizar la información es válida, no obstante debe tener por lo menos 2 elementos: actividades y fechas.